No sé. ¿Inge, me escucha? Sí. Ah, ok. Hay mala señal. ¿No me oyes bien? No, sí, pero estoy viendo que hay mala señal. Bueno, a ver, ya creo que ya están todos. A ver, ¿en qué nos habíamos quedado? Ya se me olvidó con este problema. ¿En qué nos habíamos quedado? Un problema como el del examen. ¿Qué va a venir en el examen? Vamos a poner un mole que tu mamá preparó. Ya sabes que le queda delicias. Rafael, sus micrófonos. Alguien está hablando de mole. Tengo hambre. Así es. Respetes tu mole, mujer. Sí. Porque lo hice con mucho amor para mi hijo. Asfixia. Y sigues con ese teléfono. Ya me tienes atarantada de tanto que suena. ¿Y qué no podemos sonar en las redes sociales? ¿Qué va a venir en el examen? La apuesta. Va a venir lo de las vigas, la solución de esto, todo esto que estamos hablando. Ahora, vamos a ver. ¿Solo eso o algo más, profesor? No, nada más esto. Tema importante. A ver. Maestro, ¿no va a haber laboratorio? O sea, ¿se va a calificar 100% el examen? Sí, vamos a ponerlo todo al examen. A ver. Miren, aquí, en este problema, en este diagrama, vamos a ver. Sí se ve la pantalla, ¿verdad? Sí. Lo que me preguntabas del diagrama de momentos. Imagínate que yo empiezo a tirar líneas que van desde el diagrama hacia la viga. Se supone que si un momento es negativo, el acero se debe de colocar ¿en qué parte? En la ¿En parte qué superior. Abajo. Arriba, ¿no? A ver, función. A ver, creo que aquí hay. Déjame. Más. Se está grabando, ¿verdad? Ah, sí. Perdón, esto sí se graba. Esto, cuando es momento negativo, Ana Paula, ¿dónde se pone el acero? Abajo. ¿Abajo? Tendrá razón, tendrá razón. ¿Tiene razón o no, Marcela? Momento negativo, el acero va abajo, Va arriba. va arriba. ¿Estás en contra de Ana Paula entonces? Sí. ¿Quién desempata? ¿Elda
¿Con quién vas? Cuando es momento negativo va cóncavo hacia arriba, así que ¿Y el acero va va? arriba. Y el Superior. acero va en la parte superior. Quiere decir que en esta zona que dibujé, que es momento negativo, el acero debería de colocarse en la parte superior. Aquí que es momento positivo, el acero va en la parte inferior. Déjame, voy a dibujar esto más grande para que se vea mejor y lo podamos entender todos claramente. Voy a dibujar aquí la viga y la voy a hacer. ¿Cómo era si era negativo? ¿Iba arriba o iba abajo? No escuché. A ver, ahorita vamos otra vez a eso. A ver, supone que esto ya lo vieron. Yo no les estoy enseñando nada nuevo. Cuando es momento negativo, la tensión se coloca en la parte superior del elemento. De tal manera que la varilla debe de colocarse en la parte superior para que el acero pueda tomar los esfuerzos de tensión que estamos platicando que pueden suceder. Entonces yo necesito por esta consideración colocar el acero en la parte superior del elemento en esta zona donde el momento es negativo. Ya cuando en el diagrama cambia a momento positivo, el acero se coloca en la parte inferior, porque es la zona en donde la tensión se va a estar colocada. Luego, el tercer momento es momento negativo. Debe de ir la varilla en la parte superior. Luego, el acero debe de ir en la parte inferior. Buzón de voz. A ver, Alan, deja de hablar. Y luego en la parte superior. De tal manera que dependiendo del momento es donde se debe de colocar el acero de refuerzo. Aquí fue momento negativo, el acero va en la parte superior. Este es momento positivo, el acero va en la parte inferior. Momento negativo, el acero va en la parte superior. Positivo, negativo, positivo, negativo. Eso es lo que me dice el diagrama, que ahí es donde debe de ir la colocación del refuerzo, Elda. Entonces, una vez colocado el refuerzo en esas posiciones, se supone que la estructura va a ser segura. Porque si yo coloco el acero en una posición contraria a la que debería de estar, la estructura va a fallar porque no va a tener refuerzo en la zona de tensión. Entonces, para mí es muy importante ver el diagrama de momentos y entender cómo se va a deformar la estructura para colocar el acero en la zona correcta del elemento. Inge, ¿está compartiendo su pantalla? Sí. ¿No se ve? No me aparece a mí, pero no sé si soy yo. ¿A los demás les aparece? No, sí se Profe, ve. profe, rápido. Donde dice cortante máximo VU igual a 1.15, ese 1.15 ya es de como de cajón, ¿no? O sea, es de así es la fórmula del método de ACI. Ah, ok, gracias. Ajá, ahí te lo da el método del ACI, o sea, esa sería fórmula que utilizaríamos. Generalmente, pues sería la reacción, casi el valor de la reacción. Entonces es una aproximación esa fórmula. ¿Ya lo alcanzas a ver, Andrea? Sí, ya pude. Entonces esas son las zonas que debo de cubrir. El acero se coloca en la zona en donde se genera la tensión. Por eso es importante saber si es momento positivo o negativo, porque eso me indica dónde debo de reforzar la estructura. Si la estructura no se refuerza correctamente, la estructura tiende a fallar o puede tener algún problema en la falla. Entonces, por eso es que este diagrama me sirve en ese sentido. No sé si tengan ahí una pregunta de eso, de ese aspecto. O sea, Inge, esto de los momentos, Uh-huh. ¿qué vamos a sacar con eso? El momento, a ver si Ajá, me puedes dar. Dije que si puede meter a Gustavo, que está esperando que lo acepten la llamada. A ver. Y a Sergio también.
Ahí está. A ver, sí. ¿Me puedes volver a preguntar más específico, por favor? O sea, ya después de sacar el momento, o para qué estamos sacando el momento, o sea, ¿qué fórmula vamos a hacer con los momentos? El momento me ayuda a mí a saber la magnitud del problema que voy a tener. Por ejemplo, yo sé que el momento que se va a presentar, el momentos más grandes que se van a presentar en la estructura, por ejemplo, en el negativo, va a ser este, W² en 16. Ese momento lo voy a utilizar para calcular el contenido de acero, el número de varillas necesarias para colocarse en la parte superior. Segundo caso, el momento 2, el momento máximo se sucede en este punto. Voy a utilizar ese momento para calcular la cantidad de varillas que debe de ir en esta zona, que es donde se genera el momento 2. Momento 3, seguimos otra vez. Este momento de W² sobre 10 es el que necesito para determinar cuántas varillas voy a ocupar para diseñar el acero que va en la parte superior. Y así consecutivamente. ¿Entendió esa parte? Sí. Maestro, A ver, dígame. una pregunta. Esas fórmulas, yo me acuerdo que las vimos cuando decía que si tenía conexión con otro, o sea, para transferir la carga, pero ¿en dónde venía eso? ¿Qué? ¿Las fórmulas? Sí, usted sacó una tabla que dijo, si es uno, se transfiere a un solo otro apoyo, es esta fórmula. Y así, pero ¿ese dónde venía? ¿En el libro o qué? Ese es el método de Cross en el libro de González Cuevas, Análisis Estructural. De González Cuevas lo puedes ver. Estamos resolviendo mediante el método de coeficientes. Esos valores en este. Aquí viene esa indicación y te dice la magnitud de los cortantes y los momentos, dependiendo de la cantidad de claros que tú tengas. Entonces no es una cosa es el método de coeficientes. ¿Sí, Marcela? Lo escuché bien entrecortado. Una cosa es el método así y otra cosa es lo que nosotros vemos en el método de Cross. No, sí, pero usted al principio del problema había Ujú. sacado así de que nos había dicho, están transfiriendo hacia la izquierda y a la derecha, sobre todo los del medio. Y luego en los extremos dijo, no, no transfiere porque aquí está empotrado. Y entonces sacó, no me acuerdo si una tabla o algo, y ahí venían entre qué se debería de dividir, si, dependiendo de con cuántos apoyos transfería la carga. Es una tabla de altura mínima de vigas, ¿no? Esa viene al principio del documento del PDF. Creo que esa es la que comentas. Ah, ok, ya está, gracias. Bueno, a ver. Sí, yo creo que a lo mejor eso se refiere porque cuando nosotros hablamos de que se transfiere momento, ¿no? Pues sí, estamos hablando de la esencia del apoyo, pero nosotros aquí no lo estamos resolviendo, o sea, nada más estamos aplicando la fórmula. Entonces sí lo pude haber hablado, lo pude haber dicho, pero aplicarlo aquí o darle mucho interés para resolver el método de coeficientes no aplicaría eso de transferir momentos. Bueno, Inge, tengo una última duda nada más. Uh-huh. Bueno, entonces el diagrama de cortantes nos indica como dónde puede ser la falla, por así decirlo, y el diagrama de momentos nos va a indicar dónde colocar la cantidad de acero. ¿Me equivoco o no? Así es.
Ya no se escucha. Le digo que así es, de esa manera como lo dice. El cortante, para reforzar cortante, nosotros utilizamos los estribos. Para reforzar momento, utilizamos las varillas longitudinales, que sería la segunda cosa a utilizar. Entonces, las dos cosas son las que podemos utilizar en ese caso. Soy yo, no se A ver, ¿me escucha oyen nada. ahí? Ya. Se ¿Sí me escucha oye? cortado. Ok, vamos a ver. Le decía que sí, de esa manera es para resolver nosotros este ejercicio. Para el cortante, nosotros tenemos que resolver con la colocación de un refuerzo que se llaman estribos. Los estribos son los que se colocan en forma rectangular, algo así, y que se utilizan para del acero de refuerzo. Entonces yo tengo la viga, tengo los estribos, y los estribos son los que me permiten resistir el cortante. A ver, aquí lo tengo. Aquí tengo el estribo, las varillas de refuerzo. Entonces, lo que tengo en rosa, pues son las varillas de refuerzo colocadas, que deben de ir longitudinalmente colocadas en la viga, mientras que los estribos se deben de colocar cada cierta distancia para tratar de soportar los esfuerzos cortantes que están actuando en la estructura de igual manera. Entonces, una cosa es la cantidad de varillas para soportar el momento y otra es cada cuánto voy a espaciar los que se colocan en la estructura para soportar el cortante. Y cuando ustedes ven que lo separan a diferentes distancias dentro del elemento. Sería de esa forma. La separación a la que se colocan los estribos es muy importante para resistir el cortante sobre el elemento. Esa separación es la que necesito calcular para poder darle a la estructura. ¿Sí? ¿Lo escuchan? Sí, no. Y ¿Se escuchó? sí, iba a preguntar, ¿y el número de varilla va a depender depende de algo o siempre se usa el mismo tipo? ¿Para el momento? Importante. ¿Cómo? Para el momento, para el cortante. No le entiendo nada, Inge. O sea, para resistir los cortantes a cualquier momento. ¿No? A ver. Se escucha como un robot. A ver, vamos. A ver. ¿Ahí se escucha mejor? Sí. Probando.
te decía que depende, o sea, ¿qué quiero reforzar? ¿El cortante o los momentos? Es que usted dijo ahorita que se usaban en el diagrama de cortantes, era para saber dónde estaba la falla, y reforzaba, usted mencionaba que con estribos. Y ahorita seleccioné esto que está en color rosa, que mencionaba que eran como zonas varillas, me imagino. La pregunta era, ¿qué tipo de varillas se usa o depende de cuánto, o depende del diagrama, por así decirlo? Para el tipo de varilla hay dos consideraciones que en mente. Les pido que esto lo anoten o que alguna vez, porque alguna vez lo van a tener que aplicar. La varilla se supone que no es importante el número de la varilla. Sin embargo, hay dos cosas que me pegan y que tengo que considerar al momento de hacer el diseño de una estructura. Por ejemplo, yo tengo aquí la sección transversal de mi viga. Entonces, yo puedo utilizar varilla 4, 5, 6, 7, lo que quiera, pero tengo el siguiente problema. El espaciamiento me debe de permitir que pase el agregado a través del elemento. Si no pasa el agregado a través del elemento, nosotros no podemos aceptar ese tipo de varilla. Por lo tanto, una consideración que me pide o que me exige es que la separación entre varillas sea la suficiente para que el agregado pueda pasar. Por ejemplo, si yo pongo varilla como número 4 y me quedan 6 varillas número 4 para cubrir el área, pues voy a una separación más pequeña que si utilizase una varilla más grande. Por lo tanto, la separación entre varillas no debe de ser menor a 3 centímetros. Anoten esa parte. ¿Sí? 3 centímetros es lo mínimo que le puedo dar de separación a las varillas. Entonces, si varillas me den separación menor a 3 centímetros, tendré que utilizar una varilla de mayor tamaño por ese problema. Otra cosa que me puede perjudicar es en otro tipo de elementos, que ya no sería propiamente una viga. Vamos a suponer que yo tengo una losa o yo tengo un muro de contención. Otra restricción que me dan es que la separación entre los refuerzos, entre las varillas, no debe de superar 35 centímetros como máximo. Entonces imagínate que yo tengo aquí una losa, tengo un acero aquí, tengo otro acero acá para soportar la losa, y la separación entre aceros no debe de ser mayor de 35 centímetros por regla general. Entonces, yo tengo que colocar el acero bajo esos dos criterios. Nunca debo de colocar acero que me dé 3 centímetros de separación entre varillas o menos, y nunca debo de colocar un tamaño de acero que me dé más de 35 centímetros de separación. ¿Ahí me dio a entender, Elda? Sí, este mayor, que no debe ser mayor a 35 centímetros, ¿aplica solamente para muros, dijo, de contención? Muros de contención, losas sólidas, todos esos elementos donde la separación es más grande. Entonces, ahí es donde yo digo, tengo que hacer la elección de la varilla. Imagínate, ¿qué prefieres poner tú en una viga? 6 varillas, por ejemplo, que sea la misma área. 2 varillas número 8, que serían 10 centímetros, o 4 varillas número 6, que serían los 10 centímetros. Si pongo 4, va a haber menos espacio libre.
Si pongo 2, va a haber un espacio libre. Entonces lo que tú tienes que revisar, que el espacio te permita colocar las varillas. No es importante el número de la varilla, que si es 6, que si es 7, que el agregado pueda utilizarse y que el área que necesites cumpla con lo que tú calculaste. O sea, por ejemplo, yo tengo 10 centímetros cuadrados de acero, yo le puedo poner cualquier número de varilla mientras que cumpla con 10 centímetros y que la separación me permita que el agregado pase a través del elemento. Ese es el criterio que se utiliza. ¿Sí, verdad? Ok, sí, ya me quedó más claro. Sí, gracias. En cuanto a los estribos se hacen ganchos con ellos. Por lo tanto, es difícil que nosotros un estribo lo manejemos en un valor grande. Generalmente, o se optará en consecuencia en poner estribos número 3, porque son los que más o menos nos permitirían todavía poder doblar la varilla. En este caso, no es en un estribo, no es importante el número o el área, es más importante la separación. Si tú utilizas estribos más grandes, lo que te permite es poder separarlo más, pero nosotros generalmente, en el 99% de los casos, utilizaremos estribos número 3 como valor único, porque cualquier otra varilla va a ser muy complicada de poder hacer los ganchos necesarios para poder tener el estribo como tal. ¿Claros en eso? ¿Marcela? No lo escuché bien. ¿Qué dijo? Que si hay alguna duda. No. Ah, no, ya todo quedó más claro. Ok, esas son las consideraciones que tenemos que utilizar. Vamos a ver, vamos a explicar un poco en general el problema. Creo que muchos no han visto los videos porque esas preguntas generalmente ahí las abordé. Vamos a ver. Voy a quitar esto. Vamos a ver. La primera parte, explicándolo en general, el problema, para que lo puedan revisar, pues fue determinar, la primera parte de cualquier problema es determinar las cargas que actúan sobre él. Para eso, nosotros tuvimos que sacar la carga última de diseño. Ahorita si nos saca, faltan 10 minutos. No, está bien con 10 minutos. La carga última de diseño fue lo primero que determinamos. El ancho tributario para determinar la carga que hay sobre la viga. Y nosotros lo que hicimos fue hacer el predimensionamiento de la misma con los claros del elemento, que es este paso que tenemos aquí. Una vez definido el área del elemento, pasamos a sacar la carga de la viga mediante esas fórmulas. Y luego hicimos, mediante el método de coeficientes, el diagrama de cortantes y momentos de la estructura. Eso lo hicimos y es el paso que se muestra ahí, que tenemos ahí cortante máximo, cortante actuante. Y luego resolvimos mediante esta fórmula, que es la del momento nominal, la cantidad de acero que necesitamos para hacerlo. Esta fórmula que tenemos aquí es la misma que teníamos nosotros para diseñar el elemento en las primeras clases. Lo único que ahora la vamos a resolver, y eso es la parte que va a estar interesante, o sea, que ustedes vean, o que ya vieron en el video, que es resolver esta operación. Ahí viene cómo se explica o cómo se debe de resolver esta operación,
Lo único que lo voy a explicar aquí rápido es, utilizamos momento actuante y lo convertimos en momento nominal y sustituimos en la ecuación. Y lo único que hacemos es sustituir los valores que ya tenemos, sacar este valor, que va a ser 0.2065. Luego nos va a quedar una ecuación que es con la fórmula general. Sustituimos y encontramos el valor del índice de refuerzo. Este índice de refuerzo despejamos. A ver, alguien que tenga el micrófono. Chavos, apaguen el micro. Es que como que está un micrófono, alguien prendido, ¿no? A ver, ahí estamos. Ya tengo el índice de refuerzo y lo que voy a hacer es despejar en esta fórmula para ρ y sacar el porciento de refuerzo. Una vez que tengo eso, voy a utilizar la comparación que es ρ mínima y ρ máxima. En el video ahí viene más explicado por el tiempo que tenemos cómo se hace, pero acuérdense que nosotros tenemos que revisar que la estructura esté dentro del rango de la falla subreforzada. Para eso necesito ρ mínimo y ρ máximo. Entonces, obtengo ρ mínimo, obtengo ρ máximo. Aquí hago la comparación a ver si mi contenido de acero está entre esos niveles. Aquí dice que sí es así. Y tenemos, y ya una vez que me dice que eso está bien, pues utilizo ese valor de ρ como correcto y lo empiezo a utilizar en el problema. Entonces esa es la cantidad de acero. Aquí el número de varillas, aquí la separación entre varillas, cosa que ahorita explicamos. Y luego vemos la revisión por cortante. Aquí en este caso, FIBC es 10.370.29 y el cortante actuante va a ser, lo sacamos aquí en el diagrama, 26.938. Como podemos ver, el 26.938 es mayor que el cortante resistente por el concreto, que es FIBC. De tal manera que necesito estribos porque el cortante que actúa es mayor que el que puede soportar el concreto. Mediante esta fórmula calculo la separación entre estribos. Aquí me sale que la separación es 19.79, pero yo tengo que utilizar una separación menor a ese valor, que sería entonces 15 centímetros. Y ya colocaría las varillas para los momentos. En paso último, pues aquí hice la revisión en todos los momentos. Y acá viene colocado, en esta viga, ya viene colocado el detalle final, que sería la colocación del refuerzo, en qué zonas debería de estar, y las longitudes que deben de cubrir esos elementos. Entonces esas son la longitud que debe tener la viga, a la que se debe colocar, y la cantidad de varillas que deben estar colocadas en dicho elemento, que sería la última parte. Entonces, vamos a ver, ahorita nos queda poco tiempo aquí, ya no nos va a dar mucho para verlo. Sería, Dije, dime. lo de la resistencia al momento nominal, eso, ¿para qué lo sacamos? Es que me perdí ahí. ¿Cuál? Es que vienen como 3 hojas de lo de resistencia al momento nominal y luego viene índice de refuerzo, porciento de refuerzo y todo eso. Eso es para sacar el contenido de acero que necesitas para ese momento. Okay. Entonces tú pones el momento que actúa y te va a dar la cantidad de refuerzo que necesitas. Eso lo tienes que hacer teóricamente para los 7 momentos que están ahí. Si tú ves, nosotros tenemos 7 momentos. Ya, okay. Entonces tienes que sustituir. Reemplazo cada momento, ¿no? Ajá, tienes que reemplazar el MU. En MU debes de reemplazar todos esos momentos y te va a dar la cantidad de varillas. En este caso, en el que nosotros resolvimos, que es el que viene en el ejemplo, son 5 varillas las que debe de utilizarse. Aquí tenemos, mira,
5 varillas, y es lo que va en el momento máximo, que es W cuadrado en 10. Por eso es que cuando vemos la viga en esta zona, dice 5 varillas número 8, porque aquí es donde está el momento de W cuadrado en 10, que fue el que resolvimos. Pero me faltan todos los momentos, que es el 1, el 2, todos los de las varillas inferiores y las varillas superiores del otro lado. Entonces eso es lo que haríamos ahí. A ver, chicos. Ahorita tenemos poco tiempo, entonces... Inge, Dime, Marcela. usted dice que el número de la varilla no importa. Entonces, en lugar de ser 5 varillas del número 8, pueden ser 5 varillas del número 5 o 4. No, porque el área cambiaría. Acuérdate que la 5 tiene menos área. O sea, no importa el número, importa el área, que la respetes. Entonces, tener 5 varillas número 8, si yo quiero varilla número 6, pues voy a tener 10, 6 para dar la misma área. Es donde me pega. Okay. Y ya no la voy a poder colocar, porque si la quiero colocar espaciada, pues va a estar muy cerrada el encofrado. Entonces, ahí es donde me pega. O sea, no es importante el área de la varilla, pero sí es importante que yo respete el área que necesito. Ahí en el cálculo me pide 23 centímetros de acero, miren. 23.63. Ya elijo yo la varilla que me dé, cuántas varillas necesito para dar esa área. Pero imagínate, si yo utilizara varilla número 4, sería como 12 varillas las que necesitaría para poder resolver eso. Bueno, chicos, ya se está cortando. Entonces, a ver, ahorita lo volvemos a conectar. A ver, déjame. Ahorita me vuelvo a conectar y les doy alguna indicación. Porque ahorita se va a cortar esta cosa. Entonces, ahorita espérenme en Zoom. ¿Nos unimos al mismo link o a otro? Sí, voy a tratar que sea el mismo link. ¿Qué pasa?